Buenos días, compañeros y docentes de la asignatura Estrategia Docentes del Doctorado de Ciencias de la Educación. Nuestro grupo está conformado por Sandra Milena, María Alejandra Guzmán, Eduardo Mena y quien les habla, Rosa Ivonne Bedoya. Venimos a presentarles un poco sobre los elementos y condiciones de los estilos de aprendizaje, para la cual tendremos en cuenta elementos como la personalidad, los estilos de personalidad, el lenguaje, el pensamiento, el ambiente y las imágenes. Ahora bien, ¿qué es la personalidad? La personalidad es un conjunto de características que definen una persona y que lo hacen único y repetible. Existen diferentes tipos de personalidad de acuerdo a los autores, pero nosotros emplearemos en este caso los de Eysen, que establece que son 4: melancólico, colérico, sanguíneo y flemático. De igual manera, existen diferentes tipos de aprendizaje. Entre ellos encontramos los de Kolb, que establece que son 9 estilos diferentes de aprendizaje, el cual utilizaremos en la siguiente presentación. ¿Cuál es la relación que existe entonces entre los estilos de aprendizaje y los tipos de personalidad? Las personas melancólicas con características introvertidas e inestables se caracterizan por tipos de aprendizaje pensativo, analítico, imaginativo y reflexivo. Las personas coléricas, extrovertidas e inestables con tipos de aprendizaje pragmático, analítico y reflexivo. Las personas sanguíneas con personalidades extrovertidas estables con tipos de aprendizaje balanceado, analítico, iniciador, experiencial y reflexivo. Y por último, las personas flemáticas con rasgos de personalidad introvertido estable con tipos de aprendizaje imaginativo y reflexivo. La comunicación no verbal, según Álvarez 2004, es el proceso mediante el cual se mandan y se reciben mensajes sin palabras por medio de expresiones faciales, miradas y gestos. Existe una característica fundamental que es que se tiene un impacto positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La inmediatez no verbal tiene un impacto tanto en el aprendizaje cognitivo como en el afectivo. Una de esas características es que se reduce la distancia física entre los interactuantes, es decir, entre el estudiante y el docente, lo que hace que el estudiante sienta más motivación, más confianza en el momento de aceptar esos códigos no verbales, mejorando así su rendimiento académico. Existen 6 formas para mejorar la comunicación verbal, y es el contacto visual, las expresiones faciales, la postura, la orientación del cuerpo, la proximidad, el paralenguaje, que es la modulación de la voz. Todo eso para mejorar el proceso que se lleva a cabo en el aula de clase. En cuanto al pensamiento del lenguaje, se revisa el signo de pensamiento y se determina su asociación. Con Piaget se habla sobre pensamiento formal, el significado, los tipos de pensamiento, las proposiciones y las representaciones. A través de la mirada de Vygotsky se habla sobre el lenguaje, la interacción social, el contexto, la cultura y su incidencia en el desarrollo de los lenguajes y del lenguaje como tal, la representación del lenguaje. Con relación al relativismo lingüístico, se habla sobre el pensamiento y cómo depende el pensamiento del lenguaje a través de experimentos en donde se determinan distintas condiciones para el reconocimiento del lenguaje. Luego se mira el lenguaje como vehículo de pensamiento y se determina que la palabra es la presencia del pensamiento y el pensamiento es la presencia de la palabra. Otro elemento que condiciona los estilos de aprendizaje y se debe tener en cuenta es el ambiente. Los profesores de nivel universitario pueden tener diversos puntos de vista sobre los estilos de aprendizaje, que se refieren a las preferencias individuales de los estudiantes para adquirir y procesar información. Algunos ajustan sus métodos de enseñanza para adaptarse a diferentes preferencias, utilizando enfoques como presentaciones visuales, actividades prácticas y discusiones en clase. Otros, en cambio, favorecen enfoques respaldados por evidencias para la enseñanza e individualizados, reconociendo fortalezas particulares en los estudiantes. Todo ello para abordar diversas modalidades de aprendizaje. En términos generales, la posición de un profesor puede depender de su formación, experiencia y la evidencia disponible. La pedagogía efectiva implica una combinación de enfoques que abarca la diversidad de los estudiantes en lugar de depender exclusivamente de una teoría específica sobre estilos de aprendizaje. Las imágenes son otro condicionante. Su uso en el aprendizaje y la enseñanza es una herramienta poderosa, ya que facilita la comprensión, mejora la memorización, estimula visualmente, crea conexiones emocionales y se adapta a diversos estilos de aprendizaje. Algunas estrategias para aprovechar estas ventajas incluyen presentaciones visuales, recursos multimedia, mapas conceptuales, proyectos visuales, simulaciones y juegos educativos, el uso de ilustraciones en libros de texto y el análisis crítico de imágenes. Integrar estas prácticas de manera estratégica en la educación pueden enriquecer la experiencia educativa, mejorando la comprensión
y retención de la información. En cuanto a las principales conclusiones, encontramos que conocer los diferentes tipos de aprendizaje nos va a permitir mejorar las estrategias dentro del aula, haciendo los procesos educativos más motivadores y con mayor significancia para los estudiantes, aumentar la motivación dentro del aula para que los estudiantes puedan comprender lo que se les enseña, ampliar las perspectivas de nosotros como docentes y estudiantes, lo que nos va a permitir reconocer y se abran nuevas posibilidades y perspectivas. Adaptarnos a estos nuevos estilos de aprendizaje va a generar mayor motivación en los estudiantes y nos va a ofrecer múltiples alternativas para enfoques más participativos dentro del aula. De igual manera, debemos reconocer que cada persona es única, por lo cual no existe una fórmula mágica para el éxito del aprendizaje, por lo cual es importante reconocer que cada uno de ellos funciona de una manera diferente. Por último, es relevante conocer la diversidad y los estilos de aprendizaje en el aula para poder generar una mayor forma de conocer y comprender a los estudiantes y diferentes maneras de aprender. Por último, les presentamos nuestra bibliografía. Muchas gracias.